No se puede así, Franco, al final, porque viste que entramos de una cosa a la otra, nos pasamos muchísimo. Sí, ¿no? Pero y lo Yo hace ya que... no sé si echarte la culpa a vos o echarme la culpa a mí, ¿sabes? No, a ver, me la podés echar a mí, no al aire. Está, pero vos en tu casa echame la culpa a mí Está. y yo en mi casa te echo la culpa a vos. Y si buscamos un enemigo en común... ¿Qué va a decir mi madre? Y Sí. si buscamos un enemigo en común, cualquiera, alguno de la radio, alguno... Lo que pasa es que estaríamos mintiendo ahí. Si nos echamos la culpa mutuamente no estaríamos tanto mintiendo, ¿no? Pero ¿qué tiene de malo el mentir? Hay que mentir. ¿Vos decís que una mentira piadosa juega, vale? Y si nos hace... No hay que mentir, jamás hay que mentir. Vamos al programa. Vamos al programa. Si el aspecto terrible del universo no es su hostilidad, sino su indiferencia, como decía Stanley Kubrick, entonces China Zorrilla tenía razón. No somos nada. Las variables ocultas, una hora para alejarnos de la abrumadora exigencia de ser algo. Tres, dos, uno, aire. Aire. Con Qué la tensión quinta me da sinfonía. esta Buen día, sinfonía, Fabri. Buen día, queridos oyentes. A ver, un poquito más fuerte. Esta es una que sabemos todos, ¿no? Sí. La quinta de Beethoven. La cultura se ha encargado de dispersarla a través del tiempo. Qué maravilla toda la sinfonía. Bueno, vos sabés que... viste que hay como toda una... Está quedando como muy lejos la época en la cual la música clásica tenía una injerencia muy fuerte sobre la vida cotidiana. Tengo que salir 2 minutos, ya. Pero esa injerencia existió, y existió muy fuerte, por lo menos en 2 lugares hasta hace no mucho tiempo. Uno fue justamente con durante el periodo de la caída del muro de Berlín, se produce un fenómeno muy particular en el mundo, pero en particular en esa ciudad, y que tuvo como gran protagonista a quien para muchos es el director de orquesta más importante de la historia, por varios motivos. Algunos dicen que es Toscanini, porque es el que inventó la profesión de director de orquesta en sí misma, el que lo llevó a un lugar distinto. Y este fue Claudio Abbado, que ya hablamos en alguna oportunidad. Pero ¿cuál es la importancia de Claudio Abbado en Berlín, en ese momento, en esa Berlín multicultural, en esa Berlín donde chocaban violentamente los 2 polos de la Guerra Fría, en esa Berlín que quería volver a vivir, ambas Berlines, o ambas Berlín, esa Berlín que retrata también Wim Wenders en Las alas del deseo, o El cielo sobre Berlín, creo que es El cielo sobre Berlín, con música de Nick Cave. Ya vamos a hablar un segundito de esa película. Era una Berlín que iba a tener una posibilidad única, y la aprovechó, de transformarse en el gran centro multicultural de investigación, de difusión. Y como decía hace un ratito, el símbolo de Berlín, lo más importante de Berlín es su orquesta filarmónica. La Orquesta Filarmónica de Berlín, que había tenido 2 grandes directores, Furtwängler y después durante muchísimos años el austríaco von Karajan, es la única orquesta en el mundo que elige, de las importantes, esta es la más importante, que elige a su propio director. Y cuando von Karajan se va, después de muchos años, con una gran tarea de difusión que hizo von Karajan, grababa todo lo que había,
tremendo. Él fue el que más transformó en esa época. Era la época von Karajan en Europa, Bernstein en los Estados Unidos. Era un poco la época de los directores de orquestas dandy, todos tipos brillantes. Bernstein hizo mucho por la música popular en Estados Unidos, fue el compositor West Side Story, por ejemplo. Hizo muchas cosas con el jazz. O sea, y von Karajan era un tipo brillante, pero bueno, un playboy que le encantaba una cantidad de actividades extras, pero en la música llegó un momento que se saturó. Fue también director de la Filarmónica de Viena, al igual que Abbado. Lo eligen Abbado. Y Claudio Abbado llega, y considerado, como decía, como un tipo brillante, que ya había levantado el Teatro La Scala, había levantado la London Symphony Orchestra y a la Filarmónica de Viena, que no tiene director fijo, llega y en un momento se produce la caída del muro, y tanto el ministro de Cultura de Berlín como el intendente dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Repetimos tu modelo, el que hiciste en Viena, ¿no? Donde vos llevaste la música a las calles, donde vos además levantaste muchísimo a la música contemporánea y la transformaste en algo de discusión diaria, llenaste las plazas, llenaste los teatros, y ahí se produce un gran momento en el cual dice, ¿y si armamos un tema anual en Berlín e incorporamos todo? Incorporamos la música clásica, la música contemporánea, el jazz, las muestras de arte, el teatro, y hacemos por año el cine, un gran tema de la ciudad, donde queda involucrado cada una de las partes de las actividades culturales de la ciudad, porque lo que necesitamos en Europa, todavía era una Europa potente, muy potente, y era una Europa que terminaba con la Guerra Fría. Después cada uno verá qué parte, bueno, ya estaba desgastada la parte del bloque soviético, y si necesitamos algo que sea tan potente para recuperar la energía, para salir de un lugar tan nocivo, tan tóxico, tan agresivo como fue. Eran épocas de sueños, donde uno pensaba que todo esto iba a derivar en algo mucho mejor de lo que después derivó, por supuesto. Y entonces Claudio Abbado se pone al frente de lo que después terminó siendo la gran ciudad de propuesta cultural y popular. Lo que tuvo de bueno Abbado es que siempre entendió que el público iba a entender. Entonces nunca bajó, nunca hizo, no hizo concesiones con lo que era la música clásica y la música contemporánea. Le pedía al público que haga el esfuerzo de entenderla, y el público lo hacía. A su vez, en las partes de música popular ocurría lo mismo, y en teatro lo mismo, etcétera, etcétera. ¿Y qué hizo Abbado? Abbado tenía una gran tradición de una gran lucha política en Italia en los 60. Abbado y Maurizio Pollini, en su momento, que murió hace poco, el gran pianista italiano, eran los tipos que llevaron toda la parte de las protestas contra lo que era el sistema dominante de los dos grandes partidos, en ese momento la Democracia Cristiana y un partido, el comunista, que casi llega al gobierno por elecciones en el 76, que ya estaba empezando a mirar con recelos a todo este movimiento entre anárquico y contestatario, que ya hablamos hace unas semanas del operaísmo italiano. Y por ejemplo en las fábricas tomadas, llevaba a la orquesta de La Scala a tocar. Y tocaban ahí, y esa era la forma de protesta y de rebelión, ¿no? Era llevar la música, esta música que uno hoy ve como muy alejada, como decir, pero no, la llevaba a las calles, la ponía en las calles. Él tenía también un concepto muy claro sobre lo que era la música de cámara, esos grupos como de pocos músicos, ¿no? Él decía que primero era importante porque la música de cámara ayuda a todos los músicos a construir su oído, a escuchar al otro. Es un problema que no tiene el jazz y que no tiene la música popular, pero tenemos los músicos de orquesta, de música sinfónica, es que no nos escuchamos tanto, leemos, pero no nos escuchamos tanto. Y él incentivaba mucho la función de música de cámara, porque además decía, por ahí las orquestas como las alemanas, las austríacas, las sajonas,
sus miembros no tienen un complejo de inferioridad. Ese complejo de inferioridad que tienen por ahí, que tenemos los latinos. Y si no somos solistas estrellas, somos una porquería. Hay mucho más concepto de comunidad en estas otras culturas que en las nuestras. Entonces él hizo mucho por ese sistema de darle una salida al músico que no tenía las cualidades para ser un músico solista estrella, pero sí para tener sus grupos de música de cámara. Él creía mucho en que eso iba a derivar hacia abajo, digo, hacia toda la población, en un acercamiento, como repito una otra vez, como el que dice Spinetta permanentemente, que hay que la simpleza está buena siempre y cuando haya una sofisticación en lo que se propone. Él fue formador de muchas orquestas juveniles, creyó siempre en las orquestas juveniles. Dos de las más grandes orquestas que hay en Europa en estos momentos, que creo hay una que ya dejó de funcionar, que era la orquesta Mozart, que estaba en Bolonia, y la otra que estaba en Ferrara era la Orquesta de Cámara de Europa. Armó muchas orquestas juveniles, muchas orquestas de base, porque creía fervientemente en que había que llevar la música clásica a todos lados. Y así lo hizo. Y no es el único ejemplo, pues yo estoy hablando de Claudio Abbado. Estoy de vuelta. Ah, sí, estás acá, Fabri. A Claudio Abbado y lo que hizo con la Filarmónica de Berlín, o toda su movida en Italia en las épocas de las protestas, en la cantidad de orquestas que creó. Como ya dije, fue uno de los pocos tipos que le armaron una orquesta cuando se retiró de la Filarmónica de Berlín. Pero hubo un ejemplo muy grande que es a seguir, y está en Venezuela. Y empezó en el 70 y pico. Y que es la movida que hizo un economista y músico que se llamaba Abreu. Él quería armar un sistema de orquestas estudiantiles y juveniles. También él consideraba que la música clásica, que cada vez se escucha menos, era algo que cuando uno tenía esa relación, ese contacto directo, ya sea con la música sinfónica o con las bandas sinfónicas, porque uno a veces se olvida que las bandas sinfónicas son la base de la música en países como Italia y Estados Unidos. Toscanini nació de una banda sinfónica, lo vemos en las películas. Estados Unidos tiene una banda sinfónica por pueblo, por ejemplo. Y él decía, la música es un lugar donde de alguna manera todos construimos algo en conjunto, donde hay solidaridad, donde hay el placer en sí mismo, sin buscar algo, simplemente el placer, donde hay educación, donde hay mucha libertad, porque cuando vos te pones y te metes en la música, o sea, cualquier músico de cualquier cosa, y no te quedás con un estereotipo, sino que vas investigando, te vas metiendo, vas probando, vas fallando, el error en la música es permanente, hay mucha libertad. Y cuanta más música y más variada es la que se escucha, la que se vive, más libertad hay después en quien la recibe. Entonces Abreu dice, vamos a empezar Colombia lo hizo con bandas sinfónicas, pero Abreu dijo, vamos a empezar con orquestas juveniles, orquestas de chicos. Ya era una época donde, en Venezuela en esa época, era un país sudamericano, con algunas familias muy poderosas, con muchas familias que estaban entrando ya en una decadencia. Empezaba a haber criminalidad en Venezuela. Dijo, la vamos a meter también sobre todo en los barrios necesitados, o más carenciados, perdón. ¿Y qué hizo? Armó un esquema prácticamente piramidal, donde se empezaban por las escuelas, después de las escuelas se iban haciendo selecciones por barrios, y así se iba escalando después de las escuelas de primaria, por decir algo, se iban a orquestas de liceo, se iban a orquestas un poquito más altas, orquestas juveniles, hasta la orquesta principal que tenía Venezuela. Pero lo notable es que primero, el tipo entendió que además no solo era importante, con el tiempo lo fue viendo, todo lo que se estaba dando, la cantidad de chicos que tenían
fuera de sus horarios de escuela, tenían la posibilidad de juntarse ya no solo en el deporte, que en el caso de Venezuela el béisbol era muy importante, todavía el fútbol no era tan importante, sino que se juntaban a través del arte, de hacer algo. Y dijo, bueno, pero ¿qué pasa si además no solo vamos a hacer orquestas para que también les vamos a enseñar a ser luthier, les vamos a dar otra profesión, otra salida? Ya no solo van a tener la salida de poder ser músicos, más allá de que la mayoría va a ser música por placer y no lo va a encontrar como salida laboral, sino como salida de vida. Ahora no solo vamos a dar la posibilidad de que haya músicos de todo tipo, sino también que les enseñamos a hacer. Entonces armaron escuelas de luthier. Escuelas de luthier donde ellos mismos hacían sus propios instrumentos. No conforme con esto, dijo, bueno, pero acá hay un problema. Cuando estas orquestas vienen a algo similar que nosotros podemos llamar, aunque no están así, competencias o encuentros de distintas orquestas, el que está metido en lo más profundo de Venezuela o muy alejado de Caracas o donde sea, y tienen los padres que mandaron a sus chicos a hacer esto, no los van a ver. ¿Y qué pasa si nosotros no hacemos también un sistema de transmisión donde trabaje también esta gente, el que por ahí no tiene tanta habilidad para ser músico, ni tiene las sutilezas manuales y esas capacidades para ser luthier, y por ahí el tipo es es alguien que sabe manejar una cámara, y crearon un sistema fabuloso de televisión cerrada, ¿no? Que iba a las casas de los padres de estos chicos, de estos jóvenes, que muchos de ellos están muy agradecidos en su vida, pues los han sacado de la mala vida, lo cuentan ellos. Ahora después voy a terminar con la historia esta de Dudamel, de Abreu, que termina con Dudamel en realidad. Y entonces se crea un circuito de televisión generando otras profesiones más. A eso hay que agregar no solo la televisión, la producción de videos, me imagino la producción de documentales. Y entonces empieza a haber las grabaciones. Bueno, finalmente, en algún momento terminó abarcando a centenares y centenares de miles de venezolanos. Claudio Abbado, que conté hace un ratito, Simon Rattle, que fue quien lo sucedió a Abbado en la Filarmónica de Berlín, el inglés que venía de la Filarmónica de la Orquesta Sinfónica de Birmingham, si no me equivoco, que fue otro de los grandes que dio la música, por suerte él está vivo, colaboraban y iban de a 2 a 3 meses por año a formar a estos chicos venezolanos. Por suerte se mantuvieron a lo largo de los distintos regímenes. No hubo, yo no sé cómo está en este momento, en este preciso momento, pero no hubo cambios. Cuando se pasó al chavismo, y la primera época de Maduro tampoco hubo cambios. Es como que eso se transformó en algo identitario que no se podía tocar, por suerte, y fue durante un tiempo, y esto es lo que tiene de maravilloso la historia de la orquesta que armó Abreu, del sistema de orquestas que armó Abreu, fue el principal proveedor de músicos para las grandes orquestas que son europeas. Tanto es así que, digamos, de la nueva generación, chicos que tendrán hoy 40, 45 años, el director de orquesta más importante del mundo es un venezolano que se llama Gustavo Dudamel, que es hijo directo de esto, formó parte de esta historia, fue quien agarró Claudio Abbado y después Simon Rattle como sus sucesores, que aporta muchísimo, es alguien que tiene como una visión, tiene esta visión fantástica sudamericana de la música, aportó mucho, no solo desde el lugar de la música clásica, sino también abriéndole espacios a muchos músicos y a mucha música, más que nada de Venezuela, pero también de toda Sudamérica. Entonces, el ejemplo de Venezuela, de este proyecto de Venezuela, que empezó en el 75, si no me equivoco, que está muy ligado a eso que quiso hacer y que hizo Claudio Abbado en Berlín con la caída del muro, es un ejemplo de que no hay una excusa
para decir, bueno, es la música esta, no, cualquiera lo puede hacer. Y lo que yo rescato mucho, tanto de Abbado como de Abreu, que obviamente fueron muy amigos, es la claridad de conceptos de hacia dónde se tenía que apuntar, qué es lo que había que hacer. En el caso de Abbado era, a ver, tenemos todo a disposición, una ciudad multicultural en el medio de Europa, que estalla de ganas de vivir, como decíamos, en esa época pensábamos que lo que venía después era mucho mejor. Yo lo único que tengo que hacer es aunar esfuerzos desde la política, la sociedad, el arte, y dar algo, y crear, generar, probar, con un tema conceptual anual que se utilizaba en todas las manifestaciones artísticas. En el caso de Abreu era el concepto clarísimo de qué es lo que quería y cómo lo quería hacer, y nuevamente, más allá de los gobiernos que hubo, tuvo el apoyo político, el apoyo de la sociedad, y bueno, y fueron dos resultados, o sea, fueron dos propuestas donde la música clásica, fueron dos momentos donde la música clásica y la gente común de a calle, quizás los últimos dos momentos donde hubo una simbiosis, donde hubo mucha creación conjunta, y donde la música clásica volvió a ser lo que había sido en sus orígenes. De alguna manera, la música que venía desde el pueblo y llegaba a grandes composiciones, desde el pueblo, desde la población, desde la cultura, como estamos escuchando a Beethoven, gran parte de las obras de Beethoven tienen que ver con temas populares que él después transforma en grandes óperas, en grandes sinfonías. Beethoven tuvo una gran fascinación por Napoleón y por todo lo que significó después Napoleón en su primer momento, ese tipo que venía desde abajo a romper con todas las monarquías y privilegios europeos. Después Napoleón se transformó en lo mismo que quiso destruir, pero hay muchas obras de Beethoven, ya sea obras de música de cámara como obras sinfónicas, que están basadas en la vida de Napoleón. Bueno, pues se encantó, pero muchos de los leitmotiv, o muchos de las cositas de los momentos musicales de Beethoven, y como de todos los grandes autores de esa época, como lo vemos en el jazz, tienen que ver con esa música popular que después sube a niveles de complejidad armónicos, como se llamen, más importantes, y que después bajan y que la gente, por supuesto, los entiende. Estaría buenísimo. Uruguay, Montevideo tiene mucha música, estaría buenísimo que esto también se dé. En algún momento Buenos Aires tuvo un amague, pero bueno, quedaron ahí. Pero hubo algo, querido, vamos a ir con Scorpions, ¿no? Casi ya como para terminar este bloque, donde se enojó Claudio Abbado con la Orquesta Filarmónica de Berlín. Porque en un momento, cuando viene la caída del muro, hay un tema, que es el tema, al cual asociamos la caída del muro, que es de Scorpions, de un grupo alemán, Wind of Change, y la música y la Filarmónica, yo no sé si el disco están ellos atrás o no, pero hacen una gira con Scorpions y Abbado se enoja, dice, por lo menos si fueran los Beatles, pero son estos. Qué sé yo, también Abbado se puede equivocar. Vamos con The Scorpions. Down to Gonky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. Seamos francos, está lindo para escuchar la radio, las variables ocultas, la sobremesa del domingo. Buena historia. Sí, son historias que pasaban, las viví por suerte. Las viví, tuve la suerte de vivirlas, fueron momentos muy particulares de la historia de la música, donde había no solo la música, la historia de las historias culturales, ¿no? Donde todo se entrecruzaba. Y algo que quiso hacer en su época Wagner, que mezclaba teatro con música, con mitología y demás. Bueno, yo creo que los dos últimos grandes momentos dentro de lo que es la música llamada académica fueron esos, ¿no? El de
toda la movida en Venezuela de Abreu y todo lo que hizo Claudio Abbado a lo largo de su vida, pero sobre todo cuando le tocó estar en Berlín en el momento justo, con la gente justa. Y bueno, eso es difícil, es muy difícil de repetir, ¿no? Pero existió. Así que... Y existirá. Ojalá que vuelva. Pues viste, deberían poner un poquito más de música, de jazz, de música clásica en los colegios, me parece. Algo más que exija un poco más a los chicos, que los provoque un poco más. Hoy sería como contracultural eso, ¿viste? Están acostumbrados a un cierto tipo de música. Bueno, Franco, cerramos el programa. Nos queda un bloque. Tengo un lindo tema para este bloque. ¿Con qué arrancamos? ¿De música? Sí. Con lo que quieras. ¿Con lo que quiera? Con lo que quieras. Total, vamos a hablar de música, vamos a hablar de una época en los 70, en los 80. 70, 80 Sí. me lleva... Lo que tú quieras. Pasa que... ¿Querés empezar con I Like Chopin de Gazebo? De lo que era el pop italiano, que lo bailamos todo. Me había ido para otro lado, pero arrancamos con esa, sí. No, ¿cuál te había sido? A ver, ¿por dónde? Me fui para Estados Unidos. Dale para Estados Unidos. Dale, vamos. Dale para Estados Unidos, dale. Las variables ocultas, un cortocircuito en los cables de la rutina. Some people call me the space cowboy. Yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice, 'cause I speak of the pompatus of love. People talk about me, baby. 3, Say I'm 2, doing you wrong, 1, doing you volvemos. wrong. ¿Qué me pusiste acá? The Joker de Steve Miller Band. ¡Opa! ¿Y por qué la elegiste? Porque me encanta. No sé, porque te digo lo que quieras. Sí. 70s, 80s, y dije, esta creo que es... ¿De qué año es? Debe ser principio de los 70, me imagino. Ideal. A ver, ¿la tenés ahí más o menos? Yo te digo... Porque no soy tan rápido... No sos tan rápido tecleando. de manos. 1973, sí, principio de los 70. ¡No! ¿1973? Sí. Uy, la historia que vamos a contar tiene que ver con 1973. Y acá, aunque nadie nos crea, no estaba programado. No estaba programado. No estaba programado. La historia que vamos a contar tiene que ver con 1973, querido Fabri. Pon un cachito más de este tema que elegiste. Es tremendo el video, el bajista gozándose con los ojos entreabiertos como si estuviera en un trance, ¿viste? Sí. Porque el bajo es gran parte de esto, ¿no? ¿Cómo te tira el bajo, Sí. Tiene otros grandes temas, Steve Miller Band, como Fly Like an Eagle, que lo plasmó en la película Space Jam también, por ejemplo. ¿Cuál era ese? Fly Like an Eagle. Lo pongo. Dale. A ver. Es este mismo. Tremenda la intro que tiene. A ver. Ay, para que se me fue. No hay problema. En la película Space Jam, sobre el final, Michael Jordan, en la original, ¿no? Michael Jordan aparece con este tema. No, ¿sabés que vi la película? No me acordaba de este tema. Del anterior sí. Pero es bueno. que las películas y la música tienen mucho que ver. Vamos a hablar en algún momento. Sí, claro que sí. Bueno, año 1970. 1973, dijiste vos, que era el tema anterior de Steve Miller Band. Es el año en el que se rompe por completo con todos los esquemas de la comunicación y de los eslogans. Después vamos a leer algo de los eslogans y de la publicidad. ¿Qué pasa en el año 73? En el año 73, entre Italia y España, se crea una marca de jeans que se llama Jesús. Jesús, que tenía dos logos, dos eslogans. Uno era: no tendrás otros jeans fuera de mí, parafraseando una frase de Cristo. Pero lo que era tremendo es que la publicidad principal era de unos jeans muy
shorts jeans muy cortados que se veía solamente la cola. Y decía, el que me ama, me sigue. También es una frase de Cristo. Imagínate el despelote que se armó en Italia con el Vaticano y sobre todo con el Observador, que con los años después se tendría que haber arrepentido de haberse metido en esa historia. Ya vamos a hablar algo de Pasolini, porque tiene mucho que ver Pasolini. Y esa publicidad fue la primera que realizó uno de los tipos más importantes, más importantes de la historia de la fotografía y de la publicidad de ropa, que fue Oliviero Toscani, el milanés que hizo prácticamente todas las campañas fuertes de Benetton. ¿Te acordás? El cura con la monja besándose, el tema de los refugiados en un barco, llegó después a un límite con las modelos anoréxicas, mostrando fotos de mujeres totalmente destrozadas, eran mujeres en esas fotos. Después tenías los chiquitos, uno negro y uno blanco, también fue muy revolucionario, que era la famosa de United Color of Benetton. Oliviero Toscani, que además tuvo mucha participación en temas políticos, trabajó mucho para Fiorucci. Fiorucci fue una marca que también milanesa que duró muy poco, pero que revolucionó la industria del jean. A ver, la industria del jean que era siempre norteamericana, tanto es así que la publicidad la cola de esta mujer muy recortada, no era un jean Jesús porque no tenían ni plata, era un jeans, creo que Levi's, que le habían sacado las etiquetas y sacó la foto, y la historia es, Oliviero Toscani, muy jovencito, ve pasar a una mujer que después termina siendo su novia y dice, uy, qué linda, es así, nosotros tomamos, qué linda cola tiene, estamos hablando de los 70, eran otras historias, qué linda cola tiene, la sigue, se entera que pertenece a una agencia de modelos, en la agencia de modelos dice, sí, es esta, qué sé yo, la quiero, bueno, le sacan la foto, sale esta iniciativa, que revolucionó Europa. Yo era chico y lo viví. Europa no, Italia y España. Y se genera una gran polémica. Obviamente, los primeros que salen a hablar son el diario oficial del Vaticano, que se llama El Observador, haciendo una crítica brutal a esta publicidad, a este eslogan. Y el que le responde al Observador en el Corriere della Sera es Pierpaolo Pasolini, uno de los grandes escritores italianos y uno de los grandes cineastas que tuvo Italia en la década del 70. Ya me voy a meter, yo voy a leer el artículo entero, porque merece el artículo entero, porque explica en el año 70 lo que hoy nosotros estamos viendo en los tweets, ¿no? Oliviero Toscani después hace su gran carrera con Benetton, generando siempre polémicas, tiene causas por penales, por todo tipo, un gran provocador, con mucha inteligencia, con una estética casi única, que logró instalar, o sea, uno sabía cuáles eran las publicidades de Benetton, nunca sabía lo que estaba vendiendo Benetton, que era ropa común, pero generó, era una época donde el concepto de la sociedad, de la política, entendida política con mayúsculas, y de las empresas tenían todo un compromiso, que hoy me parece que está como muy, muy alejado de nuestra realidad, ¿no? Ahora estamos escuchando también de la década del 80 un grupo italiano que es Gazebo, ¿no? Like Chopin. Y yo, buenas cosas, Gazebo, nunca lo había escuchado. Bueno, en la época, en la década del 80, no sé cómo estábamos. Esto estaba de los prohibidos, ¿Está cantando en inglés? Sí, casi todo el pop italiano se cantó en inglés. Gran parte del pop italiano se cantó en inglés. Porque los Scorpions también eran alemanes, pero cantaban en inglés. ABBA cantaba en inglés. Y después en castellano, ¿te acordás? Con Chiquitita. Aja o Ajá también cantaban en inglés. Si tenés de Ajá, en un momento, si tenés Take On Me, Unplugged, te la voy a pedir. Me hace llorar. Y bueno, nos lloramos los dos. Y el otro día estuvimos llorando juntitos. La podemos dejar si querés para el final, esa de Ajá Unplugged. O la del medio la metemos. Dale. Pero sí. Te dejo seguir hablando. No, valió la pena. Entonces voy a leerlo. Por lo menos voy a leer gran parte de lo que fue el artículo que sacó en el Corriere della Sera. Qué gracioso, ¿sabes? Que mi reloj me está diciendo Match of Italian Music. Qué bárbaro, cómo te escuchan,
Tremendo, qué Nos tremendo. están escuchando todo el tiempo. Por favor, Se por metió favor. algo distinto ahí, ¿no? Sí, sí. A Bueno, ver. bueno, Bueno, ahí no se importa. metió. ¿Quién se metió? Basta de meterse Basta. con nosotros. Basta, loco, basta. Escuchá. El artículo de respuesta de Pasolini, para los que son de mi generación saben perfectamente quién era, muy profundo, se metió con muchos temas religiosos, fue un símbolo para los italianos, amante del fútbol, homosexual, que en esa época era tremendo, al igual que Visconti, era tremendo, es más, terminó asesinado por lo que se suponía que era su amante, que lo pisó muchas veces con el auto, después hubo muchas conjeturas porque él era muy opositor a lo que era el establishment político y esa junta con la iglesia. Escribe un libro que es extraordinario que se llama Escritos Corsarios, donde es toda la crítica a la sociedad italiana de la década del 70. Y él hace un análisis de lo que son los eslogans para responderle al Observador, al Osservatore, que es el diario del Vaticano. Él dice y habla, y empieza, el título es Análisis de la lingüística de un eslogan. Entonces, el lenguaje de la hacienda, de la fábrica, es un lenguaje por definición puramente comunicativo. Es un lugar donde el lugar donde se produce es un lugar donde la ciencia es aplicada. Y dentro de la fábrica tenés que hablar con un idioma tecnológico. ¿Qué es lo que pasó después? Lo que pasó después es que los eslogans, ¿sí?, pasaron de ser expresivos, salieron hacia afuera. Y es una expresividad aberrante. Dice, en el lenguaje puramente comunicativo, es el lenguaje puramente comunicativo de la industria. Y ahí dice algo, que el eslogan en general tiende a volver rígido el idioma, porque no abre espacios, que él abra espacios mentales, espacios religiosos, espacios que van mutando, que se van adaptando a la memoria. El eslogan es algo totalmente críptico, que se mantiene en un lugar y comunica algo técnicamente, nada más. Ese idioma que se hablaba dentro de las empresas, que ahí sí correspondía, cuando sale hacia el público es como una bajada de línea brutal que no da espacio a nada, lo que nosotros estamos viendo con los tweets. Y entonces, dice, lo que rompió con este sistema tan brutal de eslogans cerrados, crípticos, de eslogans que convenían al poder político y al poder religioso, porque había como una convención entre la burguesía que había tomado el poder político y la iglesia, decir, bueno, vos hacés de cuenta que mandás, no te metas conmigo en ciertos lugares, porque yo ahí hago de veto, decía la iglesia católica en Roma. Yo te hago de veto, pero si vos no te metés en esos lugares, está todo bien. ¿Qué pasa con la burguesía? La burguesía, cuando apareció la publicidad de los jeans Jesús, se dio cuenta que se abría un nuevo mundo dentro del eslogan, que era el eslogan abierto, el eslogan que comunicaba conceptos, ¿no? El eslogan que dejaba interpretaciones, el eslogan que rompía con una hegemonía de la bajada de línea. Y claro, ahí la iglesia quedó mal parada porque la burguesía y lo que era el viejo y tradicional poder político también, o sea, por acá no tenemos capacidad de veto con esto. Porque ahora, a ver, una cosa es cuando estaba la monarquía, que se llevaba muy bien con la iglesia, una cosa cuando estaba, mismo lo dice Pasolini, el fascismo. El fascismo, yo no me meto con vos, vos no te metés conmigo, hagamos de cuenta que no existimos, vos hacés la tuya, yo hago la mía. Pero la burguesía, ¿no?, empezó a darse cuenta y decía, opa, yo ahora empiezo a tener un instrumento tecnológico, que es el eslogan, que es lo que yo uso en mi fábrica, que es lo que yo uso en mi empresa, pero además tengo un instrumento simbólico, un instrumento que me permite llegar, abrir el juego, generar otras relaciones de poder muy distintas a las que existían. Y entonces, ¿para qué te necesito, iglesia? Si yo tampoco te necesito a vos, viejo sistema político.
yo ahora soy autosuficiente. Yo como burguesía hago lo que quiero, porque tengo la capacidad de producción y de generar riqueza a través de lo que es la esencia de justamente de la burguesía, y tengo una capacidad que no me esperaba de transformar en algo ideológico, es decir, volver expresivo el lenguaje del idioma. Y entonces tengo la capacidad de volver ideológico y expresivo el lenguaje de lo que es mi arma principal, que es la tecnología. Acá Pasolini se burlaba un poco porque tuvo una enemistad muy grande con todo el sistema cultural, sobre todo con la iglesia de ese entonces de Italia, que tenía un poder y una fuerza que hoy no la tiene, y contra la democracia cristiana, que era el brazo armado de la iglesia dentro de la política, y que fue uno de los partidos más importantes de la Italia, que cayó con Mani Pulite, ¿no? En la época de los sobornos y demás, junto con otros partidos, junto con el Partido Socialista. El comunista se fue despedazando de a poco. Pasolini se enemistó muchísimo con el Partido Comunista, que el Partido Comunista transó mucho con este formato, donde el viejo status quo se mantenía. Y ahí dice, a partir de esta publicidad de los jeans Jesús, cambió todo el sistema cultural, por lo menos italiano. Pero era italiano, era europeo, y todo tuvo que ver con esa transformación de algo tan chiquito, que parece tan solamente marketinero, que es un eslogan, que fue lo que transformó, repito, de un lenguaje críptico, con fines muy claros, casi inofensivos, a un lenguaje abierto, de alguna manera revolucionario, porque reaccionario era el poder establecido, y abrió un mundo que después, bueno, se volvió a cerrar, yo creo que en este siglo cuando ya se apodera definitivamente y se pierde esa expresividad que estos eslóganes habían empezado a tener post la comunicación de Jeans Jesús, y que la tuvieron durante Benetton. Luego, de nuevo, parecen las vanguardias, que las vanguardias vienen a romper con el sistema del arte, pero que después se transforman parte de lo que es el establishment del arte, de los museos, de todo lo que sea el marketing, y terminan perdiendo y se terminan vaciando de contenido, que es lo que ocurre ahora. Desgraciadamente es lo que está pasando ahora, y los eslogans vuelven a ser esos eslogans crípticos que criticaba Pasolini, con algo peor, que ahora son ubicuos. Ahora no los vemos en los carteles, ahora lo vemos permanentemente en nuestros celulares, en nuestros relojes, en donde sea, y hay un dominio totalmente unilateral de algo que está ni siquiera en una persona física, sino en la nube. Y esta es la historia breve, donde se mezclaban la alta cultura de Pasolini, dos grandes publicaciones como el Observador de Roma, que era el Vaticano, el Corriere della Sera, el diario más importante de Italia, y lo que fue después el gran fotógrafo, provocador e inteligente, con algunos, como todo el mundo, con equivocaciones, que fue Oliviero Toscani, que cambió para siempre la forma, no para siempre no, pero por muchos años, la forma de comunicar y de involucrar con la inteligencia de Luciano Benetton en ese momento, de cómo había que comunicar conceptos sociales, políticos, con fines comerciales. Querido Fabri, ¿te parece si ponemos el Yajá un ratito, chiquitín? ¿Te gusta Yajá? Es una de las bandas One Hit Wonder, ¿no? Dos tuvo. ¿Esta y cuál otra? Tuvo esta, que Stay Con Me, y después tuvo... Ya te digo. Ya te digo, Mira, La edad es implacable. I'll be coming for your love, okay?
Dios. I've Been Losing You es la otra. Sabés que esta canción pasó por varias etapas, Sí, a ver. porque la sacan primero de una forma, no les va bien, la sacan después de otra manera, tampoco les va bien, hasta que alguien les dice, háganla en inglés. Ah, ¿en serio? ¿No? O sea, ellos primero la cantaron en noruego. Creo que son noruegos, ¿no? O daneses. Daneses son. Ellos son, yo tenía entendido que eran noruegos. ¿Sí? Son noruegos. Noruegos, sí. Y primero la sacan en noruego. Ajá, mira. ajá, Ajá. ajá. No sabía. Y les van haciendo cabeza hasta que meten el golazo, ¿no? Que no es esta versión, que es la versión. Chararara. No, esa era así, ¿no? Parara. Que en un momento lo van a... Y el videoclip fue muy recordado, aquel que mezclaba como... Un cómic, ¿no? Ahí va, el cómic con personas de carne y hueso. Sí. Qué buena época. Vos no habías nacido, no tenés ni idea de lo que estás hablando. Yo sí tenía idea. Querido Fabri, se nos va el programa. Se nos va. Se nos va el programa. Mirá, te cuento así brevemente. Sí. Sacan una versión en el 84, después en el 85 sacan otra versión y la última, la tercera, que es la que va acompañada con el video, la sacan también en el 85 un poquito más adelante. Y alcanzó el número 1 en Estados Unidos, obviamente en Noruega, pero también en toda la parte anglo de Reino Unido e Irlanda. Y también, ¿sabes dónde alcanzó el número 1? ¿Dónde? En Japón. ¿En serio? Sí. Bueno, los japoneses son grandes consumidores de música pop. Querido Fabio, nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene con Hasta luego. todo nuestro público. ¿Nos vamos con esto o nos vamos con otro tema para arriba? ¿Qué decís? Mira, te propongo Sí. hacer un cambio radical, irnos con este tema. A ver, dale. Radical cambio, Ahí te mataste, ¿no? Dijiste. Sí. Sabés que estaba buscando porque me había quedado con la duda que no sé si estaba en noruego, creo que siempre estuvo en inglés la canción, pero sí que tuvo 3 versiones. La fe de ratas, ¿no? Bueno, pero también podemos decir que existió una que nosotros no conocemos. 2. Dos que no, una en noruego que se perdió. Sí. Que la busquen. Ellos hablaban en noruego entre sí aparte. Es como nosotros en castellano, ellos en noruego. Sin embargo, esta canción fue grabada en Suecia, ¿verdad? Es que me imagino que en Suecia había grandes estudios de grabación, ¿no? Ya venían de la cultura de ABBA estos muchachos. Claro, estaba toda la movida de la electrónica sueca, además también. Ah, no sé nada de eso. Bueno, un día podemos también. No sé nada de nada. Sé de la alemana, pero no de Kraftwerk, pero no sé nada de ¿De la electrónica sueca? Nada, cero. No sabía ni que existía. Bueno, un día podemos hincarle diente a eso. Dale. ¿Nos vamos hasta la semana que viene? ¿Nos vamos? Y como decimos ¿Sabes qué siempre... pasa? Dime. Hoy es 5 de mayo. Sí. Ya nos pasó el 1 de mayo, venimos descansados. Hay que salirle a gritar a la vida de una manera que estamos vivos, que somos felices. Sí. Y qué mejor que decirle, llévame, take on me. Take on me. Y acordate, nada es lo que parece. No. Hasta aquí, Las Variables Ocultas. Una hora de interpretaciones de interpretaciones. Un guión de lo improvisado. El micrófono oculto de la comunicación. Apenas aproximaciones en busca de un estilo. Todo es verdad. O exactamente lo contrario. Qué pedazo de tema, Franco. Uf. Qué Muy pedazo bueno. de bloque el que te has despachado. El de nuestro amigo Libro Toscani, los despelotes que tiene. Estaba leyendo ayer o antes de ayer la cantidad de casos judiciales que tiene. La gente
se pasa de ofensas a veces, ¿no? Yo creo que Oliviero Toscani también marca algo que es muy importante, que no lo dije en el bloque. ¿Sabes qué es? Es esa mutación que tiene la sociedad de lo que se podía hacer, probar. En un momento me hubiese encantado hablar de la vida de Ryan, de la parodia de la vida de Cristo que hicieron muy respetuosamente los de Monty Python. Que fue muy censurada. Muy censurada. A algo que ya es imposible hablar de cualquier cosa. O sea, hoy es una censura, y yo creo que en la vida de Oliviero Toscani se ve todo eso. Porque una cosa es la polémica que generaron sus fotos, y otra cosa es ya no poder ni siquiera hablar de eso. ¿Qué es lo que está pasando ahora, no? La autocensura, que es brutal, de temas sociales, políticos, y que nos hacemos todos los estúpidos, ¿viste? Porque las cosas pasan, entonces se horrorizan por que fotografía a una mujer anoréxica. Pero mientras tanto, lo que el mundo de la moda estaba llevando a todas las chicas a no comer nada, a morirse de hambre, a pasarla pésimo, y lo que lleva un extremo para provocar, bueno, obviamente. Pero nosotros somos así, nos gusta ocultar nuestras miserias abajo del sofá. Eso. Igual, otro buen programa que lo podemos ir anotando también es la censura, ¿no? ¿Qué te parece? Acá hubo un caso de censura que fue muy loco en la música, yo recuerdo que es la última, que fue con el Cuarteto de Nos en el año 96, cuando lanzó una canción que se llamaba El día que Artigas se emborrachó, que era una parodia de una visión de Artigas un poco desmejorada y ebria. Sí. Y se armó un revuelo a nivel nacional, y la canción tuvo intentos de censura, no sucedió, sí sucedió que la restringieron. Pero una canción que el tema de la censura es cuando no tiene contexto, que pasa mucho. Claro. Y ese fue un caso, o sea, las personas que conocían el Cuarteto de Nos sabían que estaba dentro de su universo, dentro de su horizonte de expectativa, y que, claro, una persona que no conoce nada lee la letra, aparte fue muy lo podemos también abarcar en ese capítulo. Sí, yo lo escuché, a mí lo hizo escuchar un amigo acá, que apenas de Uruguay. Y bueno, pero se vuelve muy brutal el tema, hay que, nada, yo siempre estoy a favor, respetuosamente, de tomarnos con cierto humor ciertas situaciones. Artigas sigue siendo Artigas, o sea, no cambió por el Cuarteto de Nos, y seguramente cada uno tiene admiración por Artigas, qué sé yo, me parece. No, y aparte los buenos profesores de historia te cuentan más o menos la historia, cómo fue, y no lo que nos hicieron creer de Artigas, ¿no? Que poco más es un héroe nacional, bueno, cuando en realidad era un tipo que ni siquiera le interesaba la creación de la República Oriental de Uruguay, ¿no? Él estaba más por el concepto de algo más, de algo unificado entre lo que hoy es la República Oriental de Uruguay y varias provincias del REN. Las Provincias Unidas, del Río de la Plata, o Estados Unidos de Sudamérica. Claro, que es algo que fue bastante común también del otro lado del charco, en mi país, ¿no? Sí. Que después viste la historia, que es lo que hablábamos antes cuando hablamos del programa pasado, cuando hablamos de los evangelios apócrifos. Después se va todo achicando y queda como una historia oficial que no hace bien, porque en realidad venimos desde otro lugar con otros debates y con otros problemas. Pues el Artigas de aquella época seguramente no sería Artigas de ahora, como no fue el San Martín, que tampoco quería a Argentina, quería otra cosa San Martín, totalmente distinta. No, lo que pasa es que viste acá en Uruguay un estado inventado para calmar un poco las tensiones entre Argentina y Brasil por un inglés, había que meter un héroe que generara sentimiento de nacionalidad, y ese fue un tipo que se fue al Paraguay y no le interesaba en lo absoluto. Y después pero nos fuimos. Yo desconozco la historia de Uruguay y en particular Artigas, que muchas de sus ideas me fascinan, como me fascinaban la de los que hoy llamaríamos argentinos, porque es San Martín argentino. No sé si es argentino San Martín, nació allá en Argentina. Pensaban otra cosa, ¿no? Bueno. Con Simón Bolívar, otra cosa pensaban, no sé qué pensaban. Eran otros momentos, había que sacarse encima a los europeos, ahora ya volvieron. En otro formato y ya no son europeos. Y siempre le encuentran la manera. En diferentes formas seductoras, pero siempre con sus espejitos de colores. Vendrá la venganza de las colonias. Es decir, nosotros, pero de un lado propositivo, no de un lado... Pero de mientras nos vamos de vacaciones a Europa y Estados Unidos. Por supuesto, y nos sacamos las selfies. No te olvides, la Torre Eiffel. Chao.